Bienvenidos a Ecos Literarios. Hoy continuamos con la apasionante historia de Un paso al pasado. Acompáñanos mientras exploramos los siguientes capítulos de esta épica aventura. Libro 21 Capítulo 4 Relaciones ilícitas. En un cuarto secreto, Xiang Xiaolong estaba en el matorral observando los cuarteles del enemigo. En solo 2 días, había cubierto lo que habría tomado a una persona común 10 días, llegando a un campamento de Zhao a unos 10 kilómetros de Songmu. Al principio estaba seguro de pasar furtivamente por el perímetro defensivo del enemigo, pero al ver la situación, este sueño incumplido estalló como burbujas de espuma al sol. Lo más agravante fue el hecho de que Limo había cortado todos los árboles en la zona que podría haberle ofrecido cobertura. También había cavado largas trincheras en las llanuras donde estaba Xiang Xiaolong y había guardias en todos los pasadizos. Incluso si podía cruzar las trincheras de alguna manera, todavía tenía que superar 3 capas de cercas antes de que pudiera llegar al cuartel. Y luego tuvo que escabullirse más de 10 kilómetros de barracones y, finalmente, aunque un tramo de llanuras fuera de Songmu que estaba completamente desprovisto de cubierta. Mirando los arreglos de Limu, debe estar evitando que alguien se acerque a Songmu. Xiang Xiaolong era como un delirante gatito medio hambriento viendo un pez pero no podía consumirlo. La agonía estaba más allá de la descripción. Su única gratificación fue que mientras Limu había puesto un sello hermético alrededor de Songmu, todavía era incapaz de romper las paredes robustas de Songmu. Estaba más familiarizado con las capacidades de Songmu. La defensa de Songmu durante un año no sería algo difícil. Por el momento, solo tenía 2 opciones. La primera fue seguir su plan original para llegar a Dalian y luego a la frontera de Zhao antes de reunirse con Wang y en Tunliu. La otra opción era dar la vuelta a Songmu, pasar por la defensa de la frontera del soldado Zhao y luego regresar a Yin. Esta última opción era, por supuesto, mucho más peligrosa. Con la meticulosa planificación de Limu, seguro que tendrá puestos avanzados que impedirán a los soldados sin prestar asistencia desde el este. Si él no tenía sus esquís, esta opción era similar a caminar en una trampa. Pero en este punto, no fue sin una oportunidad de éxito. Justo cuando este deseo ardía en su corazón, el sonido de los caballos y los perros venía del suroeste. Xiang Xiaolong corazón se hundió. Dejó ir este pensamiento seductor y se dirigió hacia Dalian. Llegó a las afueras de la capital Wei de Dalian al atardecer al día siguiente. Habiendo regresado a la escena de sus anteriores hazañas, pensó en el fallecido príncipe Xinlin Wei Buji y no pudo evitar sus emociones conflictivas. En este punto ya había agotado sus raciones secas y estaba hambriento y cansado. Sin embargo, las defensas de Dalian obviamente se habían fortalecido. Todos los puntos altos estaban dotados de centinelas. Lo más desesperante para él eran los pocos ríos grandes y las zanjas artificiales que obstruían el camino hacia Dalian. Observando el área, se dio cuenta de que tenía que cruzar los ríos para llegar a Dalian antes de cruzar las zanjas del otro lado de la capital para llegar a la frontera de Zhao. También sería mejor para él abastecerse de alimentos en el camino, como el frío amargo hizo imposible recoger frutos silvestres para calmar su hambre como lo había estado haciendo. En la actualidad, su mayor ventaja era que el pueblo Wei todavía no sabía que había llegado a las proximidades de Dalian. Por lo tanto, no era imposible cruzar Dalian antes de correr hacia la frontera de Zhao. Después de que la decisión fue hecha, él ocultó su equipo tal como la tabla del esquí y la ballesta en un cierto lugar y marcó un símbolo. Luego subió a un gran árbol, barrió la nieve y se acurrucó entre las ramas para esperar al amanecer. A medianoche, la nieve cayó pesadamente y él se sintió congelado y tembló en el frío. A pesar de padecer frío y hambre, lo único que podía hacer era ser paciente. Como estaba siendo atacado, siempre estaba escapando de la captura con su ingenio y una fuerte determinación y por lo tanto no tenía tiempo para pensar. Sin embargo, mientras se establecía, estaba plagado de pensamientos extravagantes. Pensamientos sobre el hombre que fue enviado por Jing Nian y si este hombre logró llegar a Tenji con sus noticias. Pensamientos sobre esas esposas en Xianyan, cómo reaccionarían a sus noticias. Estos pensamientos se sentían como toneladas de presión en su mente y no pudo relajarse. La dolorosa soportada por el cuerpo es mucho menor que la presión que se siente en el corazón. De repente, sintió el frío y perdió el conocimiento. Cuando despertó, sintió el dolor en todo su cuerpo y se dio cuenta de que se había caído del árbol en la noche, y su cuerpo estaba cubierto de nieve. El sol de invierno se había levantado y la suave luz del sol entraba en el bosque. Trató de levantarse y sintió el calor en su rostro y un estado mental debilitado. Se dio cuenta de que había caído enfermo en este momento crítico.
Xiang Xiaolong se sentía extremadamente débil mental y físicamente, pero sabía que si no continuaba el viaje antes del anochecer, no viviría para ver el amanecer de mañana. Al pensar en sus esposas para distraer la debilidad, se esforzó por mantenerse firme. A cada paso que tropezaba, volvía a intentar alcanzar el borde del bosque. Cuando apenas llegó a bordear, su fuerza cedió y cayó de nuevo inconsciente. Después de un largo periodo, fue despertado por el sonido de las ruedas del carro que raspaban contra la tierra. Abrió los ojos y vio un convoy de carros que se movía por el camino de Dalian. La luz del sol ya se había desvanecido y se habían acumulado nubes oscuras para señalar otra inminente tormenta de nieve. Xiang Xiaolong sabía que este mismo momento sería sobre la vida o la muerte. Tratando de evitar la atención, se metió en el convoy y se subió a uno de los carros, cayendo sobre trigo blando. Luego perdió el conocimiento. Una voz se despertó Xiang Xiaolong. A pesar de que todavía sufría de calor y frío, cansancio y una cabeza de plomo. Todavía se sentía mejor que antes. Pero su garganta ardía y necesitaba desesperadamente agua o té. Xiang Xiaolong levantó la tienda de la carreta. Lo único que veía en la nieve interminable blanca, además del camino, eran algunas casas. Parecía que había llegado a la ciudad de Dalian después de una pesadilla. El carro avanzó lentamente y se dirigió hacia otra dirección. En ese momento, Xiang Xiaolong no podía decidir si era mejor acostarse aquí o no, y mientras dudaba, el carro se convirtió en una calle y entró en el patio de una residencia. Xiang Xiaolong reunió su fuerza y fuerza de voluntad restante y esperó el momento adecuado. El carro se detuvo delante de un almacén. La luz del sol se había extinguido, y así los trabajadores no iban a descargar el carro inmediatamente. En su lugar, simplemente aparcaron el carro y se fueron. Xiang Xiaolong agradeció a sus estrellas de la suerte. Después de un rato, utilizó su fuerza restante para salir del carro, y cayó al show. Acostado en el suelo, refrescó su mente para observar las circunstancias. Vio que los almacenes estaban oscuros, pero que el césped delantero estaba iluminado. Observó que la residencia debía pertenecer a uno de los nobles de Wei, ya que estaba rodeada por altos muros. Se sentó en un césped abierto rectangular y no había nada más que los carros. En el lado del césped había un establo mientras que el otro lado consistía en los cuartos de esclavos. El sonido de los perros ladrando desde algún lugar en el frente del césped sorprendido Xiang Xiaolong. En esta época, las residencias nobles siempre retienen a los perros, de modo que cuando el noble duerme, los perros patrullan el césped. No hay manera de que Xiang Xiaolong salga de la pared en su condición actual y lo único que puede hacer es encontrar un escondite y esperar a que mañana. Con fuerza que surgió de la nada, se levantó y encontró un almacén para acostarse. Al mismo tiempo siente que se está recuperando, y su espíritu es restaurado. Cuando llegó frente a un almacén, encontró que estaba cerrado con seguridad y que no podía entrar. Por impulso, comprobó todas las puertas y se las arregló para encontrar una puerta desbloqueada en el último intento. Él siente alegría y entra. Cuando la puerta se cierra y se apaga la luz del césped, un cuerpo caliente lo abraza de repente. Ella dice, no esperaba que vinieras. ¿Acaso no te ordenó la señora conducir un carro para ella? ¿Por qué has vuelto tan temprano? Xiang Xiaolong gruñó en su interior. Había tropezado inadvertidamente con una relación ilícita entre esclavos. Estaba sin palabras para explicar, pero la infatuada señora rodeó sus brazos alrededor de su cuello y lo besó suavemente. Sería irrespetuoso declinar así que Xiang Xiaolong lo tomó en su paso. La señora dejó sus labios temblorosos y dijo, ¿no estás viendo? Usted es Liu Jie. No puedes engañarme. Xiang Xiaolong respondió vagamente temerosa de que elevara su voz. Se adelantó y abrazó a la dama y besó sus labios de cereza. La seductora pasión de la dama, su lucha moral y amorosa crearon una reacción dentro de él. Tal vez fue la emoción del deseo sexual lo que hizo que Xiang Xiaolong se sintiera mejor de su enfermedad, porque no sentía el frío como antes. Lo más emocionante que siente es que el evento seductor es que ni siquiera conoce la apariencia de la otra parte, desde el tacto puede sentir que es voluptuosa y sexualmente experimentada. Xiang Xiaolong fuerza está en su resistencia contra la tentación de las artimañas femeninas. Pero no es un modesto en los ritos. Ahora que es impulsado por el deseo, es incapaz de detenerse. Además, si no la satisface, tiene que someterla o matarla. Al sopesar la importancia de las dos decisiones, la primera es mejor y puede engañar. Sus manos están buscando en su cuerpo para incitar pasión sexual. La señora comienza a respirar pesadamente y su cuerpo se vuelve suave y caliente.
Si hay una luz, revelaría sus mejillas ardientes. Sus dedos que buscan encuentran que su capa es sorprendentemente gruesa y sus muslos lisos son abundantes. Se da cuenta de que es muy joven y estima que su edad no tiene más de 20 años. Su reacción es como quemar fuego mientras su cuerpo reacciona a sus abrazos y caricias, y ella no puede dejar de tantear su espalda. Un gemido se libera de lo profundo de sus labios y cualquiera sabe lo que desea. El hecho de que ella sepa que él no es el que está esperando pero que sigue reaccionando libremente, por lo tanto, su mente es expansiva en relación sexual. Así Xiang Xiaolong no se siente ninguna responsabilidad. Este pensamiento le hace relajarse y disfrutar de la amorosidad sexual. De repente, ella se separa de él y lo lleva de la mano a la oscuridad. Sin el calor de su cuerpo ardiente, se siente frío y débil de nuevo. Forzó una sonrisa, nunca esperando que una dama pudiera ser una panacea para su enfermedad. Se detienen y caen sobre el trigo. Hay un edredón en el trigo, ya que ella estaba furtivamente aquí más de una vez, estaba bien preparada. Acostado en una cómoda cama, Xiang Xiaolong nunca quiere levantarse de nuevo. La señora se levanta y se quita la ropa como una persona hambrienta de sexo. Ella se lanza sobre Xiang Xiaolong con un cuerpo suave, caliente y caliente. Cuando empieza a despojarlo, Xiang Xiaolong encuentra que está reaccionando apasionadamente. Xiang Xiaolong sonríe amargamente, él es pobre pero todavía adicto al sexo. Tú eres una persona despreciable, por lo general me miras con tu deseo. La señora le susurra en la oreja. No sé qué pagaste a Xiling por esto, que te permite venir y humillarme. Darse prisa. Xiang Xiaolong se vuelve y presiona firmemente hacia ella. La señora dice, ¿te gusto? Murmura, y se concentra en la alegría de la relación sexual. Debauchery desciende sobre el almacén. Xiang Xiaolong trabajó duro durante un tiempo, su fuerza no podía atender a esto, por lo que la señora toma la iniciativa. Después de un tiempo, ella se pasa y se recuesta en su cuerpo. Xiang Xiaolong la abraza fuertemente y dice, no soy Liu Jie. Ella tiembla. ¿Quién eres tú? Tiene una respuesta planificada. Soy Chen Wu, un trabajador que siguió desde el equipo de carro. Quiero ver la situación del almacén pero te conocí. Gracias a Dios, tengo mucha suerte. ¿Cuál es su nombre? La señora vaciló, y entonces ella se ríe en voz alta y dice, hombre muerto. Me trató así. Soy Yulin y soy la sirvienta de Young Master. Suspiro. Tú. Pero tú eres mejor que Young Master y Xiling e incluso Liu Jie no es tan buena como tú. Xiang Xiaolong se siente libre para esto y le pregunta, ¿podrías traerme algo de comida y bebida? Pero no dejes que nadie se entere. Yulin se sienta y susurra con la mano en su pecho, ¿o qué? Si alguien lo sabe, yo también estoy muerto. Y ella se viste y se va. Xiang Xiaolong lleva su ropa y se queda dormido por el esfuerzo. Después de un tiempo, es despertado por Yulin. Ella se enciende en una lámpara de aceite, mirándolo sin palabras. Xiang Xiaolong se sienta, y mirándola también. La belleza de Yulin no puede comparar a sus esposas, pero ella sigue siendo guapo. Lo más atractivo es que tiene un cuerpo delicado, lindo, delicado y atractivo. Es por eso que Xiling es adicta a ella. Esta chica está hechizando en todos los aspectos. Yulin acaricia su barbuda mejilla y susurra, nunca he visto a un tipo tan dominante y guapo como tú. Estás un poco delgada. Xiang Xiaolong la abrazó y dijo, ¿qué clase de buena comida has traído? Yulin abrió el paquete, sacó una olla de té y una docena de bollos al vapor. Xiang Xiaolong observó con saliva goteante y los devoró de inmediato. Yulin preguntó, ¿para qué se usan los ganchos de tu cinturón? Xiang Xiaolong inventó algo, se utiliza para transportar bienes. Yulin, que evidentemente no era el que pensaba profundamente en las cosas, no dudó de él y le preguntó, ¿no sería vos Xie, que estaba a cargo de transportar el grano, te culpo por escabullirse así? Xiang Xiaolong dijo, le dije que estaba buscando amigos, así que no debería ser un problema. Yulin jodió pervertidamente, buscando amigos, más como buscar chicas, y yo solo era la chica. Mirándola coqueteó descaradamente con él, Xiang Xiaolong en un rubor de sangre caliente y casi quería tirar de ella y tener otro rollo en el heno. Al mismo tiempo, también se regocijó en su corazón. ¿Quién podría haber esperado que su actividad anterior le hubiera hecho estallar en sudor y que su estado físico hubiera cambiado para mejor? Yulin echó un vistazo a Xiang Xiaolong y mostró un toque de resentimiento, en el futuro, dejaría de lado el nombre y el estado, y solo desea estar con usted.
Xiang Xiaolong sonrió, usted no sería capaz de ayudarse a sí mismo si lo deseaba de otra manera. Al hacer preguntas aparentemente casuales, Xiang Xiaolong extrajo hábilmente información de ella sobre su entorno. Él encontró que la mansión pertenecía a un ministro del Wei y el estado de cosas en el hogar. Yulin suspiró, joven maestro está volviendo, tengo que dejarte. Xiang Xiaolong la trajo en su abrazo y suavemente dijo, ¿cuándo puedes regresar? Yulin estaba en un estado confuso de emoción, depende de la situación, ¿cómo puedo saberlo? Inspirado, Xiang Xiaolong dijo, para la hermana Yulin, no hay nada que yo, Chen Wu no haría. Si no hay contratiempos, te espero aquí. La hermana Yu vendrá aquí cuando pueda, es importante traer algo de comida y bebida, si es posible, algo de ropa también. Yulin estaba en un ataque de pasión y no se preocupaba por nada más, ella llovía besos en su rostro, asintiendo constantemente. Xiang Xiaolong todavía tenía miedo de que le preguntara a otros de él, y después de recordarle que no lo hiciera, deje que se vaya. Utilizando la iluminación de esta zona temporal de confort, Xiang Xiaolong se desplazó a una esquina oculta del almacén, se acostó y descansó. El almacén estaba lleno de leña, lo cual era una necesidad indispensable en el invierno. Durante un tiempo, pudo respirar. No solo él tenía una muchacha para la compañía, él era también en ningún peligro de ser capturado por las tropas de Wei. Solo necesitaba acumular su salud antes de salir en la noche mediante el uso de gancho y cuerda para subir por la pared. Sin embargo, hay límites a la resistencia física de uno. Si viajaba en un clima frío, podía durar unos días. Como Sao está al norte de Wei, el tiempo allí sería aún más severo. Anteriormente, cuando estaba ansioso por regresar a Songmu, tomó la decisión equivocada de volverse hacia el norte en lugar de hacia el sur. Si hubiera ido al sur, habría llegado a Chu y no estaría atrapado en esta situación en la que no podría avanzar ni retroceder. Fue una decisión imprudente. Con esos pensamientos en su mente, pronto se quedó dormido. El segundo día, aunque había gente que entraba a sacar paquetes de leña, no tenían ni idea de su presencia. Antes de que el crepúsculo, Yulin trajo algo de comida, y dijo en tono de disculpa, Wu Lang, joven o marido, por favor hacer con eso. Ropa de Young Master no le caben muy bien, no hay muchos hombres tan altos como usted. Xiang Xiaolong, sin embargo, estaba totalmente satisfecho, después de compartir un momento de ternura, dejarla ir. Físicamente, se había recuperado más o menos y estaba pensando en silencio que no era un lugar adecuado para quedarse durante demasiado tiempo. Antes de que los viciosos perros fueran sueltos, subió por la pared hacia la calle. Con la nieve aullando, no había mucha gente. Las pocas personas en las calles también se apresuraban y prestaban poca atención. Xiang Xiaolong usó un pedazo de trapo arrancado del delgado edredón para cubrirse la cabeza y la cara y dirigirse hacia la puerta norte. Cuando las paredes estaban a la vista, sin embargo, se sorprendió al descubrir que las paredes estaban cubiertas de hielo grueso y extremadamente resbaladizo. Sería imposible escalar incluso en las mejores condiciones posibles. Xiang Xiaolong estaba, sin embargo, dispuesto a renunciar inmediatamente. Encontró una longitud adecuada de muro, y lo intentó una docena de veces, pero falló al colocar el gancho sobre la pared. En este punto, no tuvo más remedio que admitir la derrota, al mismo tiempo que entendía por qué había tan pocos asedios en el invierno. En este momento, volver al almacén sería un problema debido a los perros de itinerancia. Por lo tanto, no tuvo más remedio que encontrar un carril lateral y acurrucarse en la noche antes de dirigirse cautelosamente hacia las puertas al amanecer. La nieve se detuvo a medianoche y el sol salió del horizonte al amanecer. Xiang Xiaolong estaba caminando por la calle, con la sensación de estar totalmente desnudo. Siempre había estado orgulloso del cuerpo, pero ahora era su mayor carga. Había elegido específicamente las calles laterales para evitar ojos y oídos, donde llegó a un espacio abierto donde un grupo de niños jugaba con el volante. Uno de los niños lo vio, y su rostro cambió de color, y gritó, «Aquí está el bandido». Los otros niños lo vieron y se dispersaron con miedo. Xiang Xiaolong suspiró amargamente en su corazón, ¿parezco un bandido? De repente, él entendió dónde su problema mintió. Libro 21 capítulo 5 Regreso a la reserva. Xiang Xiaolong ya no podía preocuparse por exponer su identidad y se apresuró hacia la puerta norte. Si su conjetura no estaba apagada, la razón por la que esos cabritos lo llamaban un bandido era que habían visto su cartel querido en alguna parte y reconocido su cara. Ahora que era conocido como un enemigo público en Wei, y si los niños que lo habían visto se fueron a casa y se lo dijeron a sus padres, la alarma se elevaría en el conjunto de Daliang en muy poco tiempo.
Así que si se perdió la oportunidad de escapar ahora, no sería capaz de hacerlo en algún momento posterior, incluso si había crecido las alas. En este cruce, ya no tenía tiempo para culpar a su propia negligencia. Afortunadamente, las nubes oscuras empezaron a formarse y cubrir el sol. A medida que la puerta crecía a la vista, los copos de nieve bailaban en el cielo, proporcionándole una pequeña cobertura. Cuando alcanzó una posición en la que podía observar claramente la puerta, se escondió detrás de un gran árbol junto a la carretera, esperando una oportunidad para salir de la ciudad. La puerta estaba provista de una treintena de guardias que inspeccionaban a personas y carritos que entraban y salían de la ciudad de manera rutinaria y no parecían ser particularmente cautelosos o estrictos. Xiang Shaolong fue relevado y buscó una oportunidad. Si lograba sortear el tipo de equipo de mulas con el que entró en la ciudad, fácilmente escaparía. A pesar de esperar casi una hora, no había carros que viajaran fuera de la ciudad, incluso los comerciantes eran escasos. Durante esta temporada fría de congelación, ciertamente no era adecuado para ir en un viaje y la ausencia de viajeros era de esperar. Alrededor de este tiempo, el sonido de los cascos apresurados podía ser oído y un gran grupo de más de 100 caballeros Wei llegaron galopando a toda velocidad hacia la puerta y rápidamente desmontaron. Parecen prepararse para enfrentarse a un enemigo feroz e inminente. En medio del viento y la nieve, Xiang Shaolong oyó a alguien mencionar su nombre. Su corazón se hundió. El escenario que esperaba evitar la mayoría había sucedido. El Hua sabía que estaba en la ciudad antes de poder escapar. La nieve era cada vez más pesada. Después de que compró algunas herramientas pequeñas de una tienda de herrería, Xiang Shaolong snuck de nuevo en el almacén y se escondió. Introdujo una sierra pequeña pero extremadamente afilada más 2 barras de hierro finas en sus suelas ahuecadas y pegó atrás la capa inferior. A menos que sus suelas fueran despojadas, de lo contrario nadie esperaría nada inusual. En este momento, no sabía exactamente cómo se pondrían en uso, por lo que eran solo medidas preventivas. Después de algún tiempo, Yulin volvió de nuevo. Xiang Shaolong permaneció escondido, endureciendo su corazón para ignorar su llamada. Después de Yulin izquierda decepcionado, esperó pacientemente hasta el anochecer antes de salir del almacén y volver a las calles llenas de nieve. Las tropas Wei estaban constantemente patrullando las calles, los puntos de verificación se volvieron a instalar en los cruces de carreteras para cuestionar a transeúntes. Xiang Shaolong sabía que los Hua se habían embarcado en una búsqueda rigurosa y completa, así que usó el gancho de la cuerda para montar sobre casa por casa. Solo con gran dificultad llegó al distrito imperial de Wei. Pensando en el hecho de que la langosta todavía está alrededor, pero la gente ya no puede dejar de sentir abatido. Se preguntó si Lady Ping Yuan estaría bien y seguro cuando de repente se sobresaltó de su recuerdo por el sonido de caballos galopantes. Xiang Shaolong rápidamente estabilizó su estado de ánimo y bajo la cobertura de la oscuridad se dirigió a la sala de estar de los ministros en el palacio. Porque todos los residentes aquí eran ricos y respetables, ningún soldado viene a patrullar y buscar. Xiang Shaolong, usando sus habilidades especiales de la fuerza de tarea, funcionó en una manera del zigzag, parando y funcionando repentinamente, alternando entre lento y rápido. Al fin, se detuvo frente a una magnífica mansión. Esta inscripción encima de la puerta lee residencia del señor Longyang. Después de soltar un profundo suspiro, Xiang Shaolong siguió la pared hacia la dirección del edificio. Al llegar al patio interior, se deslizó sobre la pared. Solo después de confirmar que no había perros de guardia en el vagabundeo que aterrizar en el suelo. No tenía prisa en encontrar a Lord Longyang. Después de inspeccionar el entorno, seleccionó un árbol grande y disparó su gancho de grappling, tirando de sí mismo en la parte superior del edificio. Solo después de estabilizar el pie puso la onda de sangre, su daga y sus otras herramientas en un cayado ramificado del árbol. Volviendo al suelo, pasó varios edificios antes de llegar al jardín de la residencia más íntima. Debido a la ventisca, todos en la residencia se habían secretado dentro del edificio, haciéndolo extremadamente conveniente para el moverse alrededor. Pasando por el jardín, caminó por un sendero de piedra, atravesó un puente de piedra y llegó delante de un edificio alto. Al ver que el edificio tenía 3 pisos de altura y estaba situado directamente en el centro del patio interior, supo que había llegado a la residencia de Lord Longyang. A estas alturas ya había caído la noche. Pero la luz de las lámparas brillaba por las ventanas del edificio de 3 pisos y una voz indistinta podía también ser oída débilmente. Xiang Shaolong dio un paso furtivo en la parte superior de una de las ventanas y miró en silencio dentro del edificio. Dentro había un gran vestíbulo.
Dos sirvientes estaban sentados a ambos lados de la puerta, bostezando ampliamente. Al ver esto, sabía que Lord Longyan aún no había regresado. Por eso aquellos dos pobres chicos tenían que abrirse los párpados mientras esperaban cansadamente el regreso de su amo. Lord Longyan naturalmente debe haber oído la noticia de que Xiang Xiaolong había llegado a Daliang. Tal vez en este mismo momento, estaba en el palacio discutiendo este asunto con el Yanping. Xiang Xiaolong pensó en silencio durante un periodo de tiempo, luego decidido firmemente. Al subir al exterior, subió al nivel más alto de la residencia, luego abrió la ventana y entró en la habitación. Había entrado en lo que él creía que era la habitación privada de Lord Longyan. La forma en que la habitación estaba decorada era muy femenino. Se podía ver una esbelta y inclinada cama reclinable. Estaba cubierto de perfume, llenando la habitación con el dulce perfume de la primavera. Bajo la luz de la lámpara colocada en la ventana más cercana, la habitación parecía elegante y elegante. Una estantería estaba llena de todo tipo de curiosidades y juguetes, pero solo una espada preciosa se había colgado en la pared, lo que demuestra la energía marcial del maestro de la habitación. Xiang Xiaolong, sin prestar atención a las conveniencias, se acostó en la cama y de inmediato se quedó dormido. Después de un cierto periodo de tiempo, el sonido de pasos lo sobresaltó hasta la vigilia. Xiang Xiaolong inmediatamente se sentó, su mirada extasiada instantáneamente centrándose en la puerta que se abría lentamente. Lord Longyan entró en la habitación, con los pies moviéndose lentamente, como si estuviera agobiado por unos pesados grilletes de 1000 libras. Ustedes dos, vayan a la cama. Los dos criados reconocieron la orden y se fueron. Lord Longyan entró tristemente, dejando escapar un triste suspiro. Xiang Xiaolong susurró, «Alto señor». La forma elegante de Lord Longyan tembló cuando se volvió para mirar, asombrado, a su habitación. Xiang Xiaolong apartó el velo que cubría la cama. Con una carcajada, dijo, señor, ¿cómo has estado? El rostro de Lord Longyan floreció como una flor, Xiaolong. De verdad vino. Xiang Xiaolong hizo apresuradamente un gesto con sus manos. Con una voz tranquila, dijo, no sorprendas a nadie aquí. Solo ahora Lord Longyan recuperó sus sentidos. Afligido, dijo, Xiaolong, ¿por qué viniste a Daliang, y mucho menos revelar tu presencia? Ahora el rey ha ordenado a un regimiento de 20.000 soldados de crack que ingrese a la ciudad y busque su paradero. Xiang Xiaolong sonrió. Su rey parece haber olvidado que él es el rey, y también se casó con su querida emperatriz, gracias únicamente a los esfuerzos de yo, Xiang Xiaolong. Una mirada incomparablemente compleja brilló con los elegantes ojos de Lord Longyan. Forzando una carcajada, dijo, para proteger y preservar todo lo que ahora posee, el rey estaría dispuesto a sacrificar a sus propios padres, mucho menos a ti. Dejando escapar otro suspiro, dijo, Xiaolong, eres demasiado formidable. Usted nos derrotó tan a menudo que ahora tenemos miedo de usted. Ahora, todos los 6 reinos saben que mientras Xiang Xiaolong exista, será muy difícil para nosotros proteger a nuestros países. Bajo el espectro de nuestros países estropeados y nuestras familias perecer, ¿qué harías, Xiaolong, si estuvieras en nuestras posiciones? Xiang Xiaolong lo miró profundamente a los ojos. Con calma, preguntó, ¿y usted, Lord Longyan? Lord Longyan tembló ligeramente. Bajando la cabeza, dijo, aunque arriesgue mi vida, trataré a Xiaolong como siempre. Xiang Xiaolong dijo, alto señor, no me has decepcionado. Se puede decir que en este momento, en Daliang, soy amigable y sin aliados. Solo tú, Señor Supremo, tienes el poder de secretamente, misteriosamente, librarme de esta ciudad. Lord Longyan dijo, ¿dónde quieres ir? Xiang Xiaolong se quedó en silencio durante un largo momento y luego respondió, quiero ir al reino de Zhao. Estoy mucho más familiarizado con esa región y es mucho más fácil regresar a Yin desde allí. Ja. Por cierto, ¿tienes algo que comer o beber? Lord Longyan dijo, eso no es un problema. Voy a ordenar a mis sirvientes que preparen algo de comida. Solo diría que tengo hambre. Xiang Xiaolong dijo, no sorprender a nadie. Un poco de agua y algunos pasteles serán suficientes. Lord Longyan dijo, ¿puede ser que ni siquiera confíes en mí? Xiang Xiaolong pidió disculpas, eso no es lo que quise decir. Pero siempre es mejor tener cuidado. ¿Hay alguien más aquí? Lord Longyan respondió, solo 2 sirvientes. Deben estar dormidos en el segundo piso. Espera aquí un rato. Voy a bajar a recoger algunos pasteles para usted. Empujando la puerta abierta, se fue.
Xiang Shaolong vio que al salir de la habitación, sus manos temblaban ligeramente. En su corazón, Xiang Shaolong suspiró. Sabía que probablemente había cometido un error al venir aquí esta noche. Sin la ayuda de Lord Longyang, no podía encontrar otras ideas sobre cómo podía dejar a Dalian. Y ahora, tenía que preocuparse de que Lord Longyang despachara a la gente para aprenderlo. Afortunadamente, ya se había preparado para esta eventualidad y había preparado un camino de escape. Con el corazón dolorido, abrió la ventana y volvió a trepar. Cuando llegó a la planta baja, Lord Longyang también acababa de llegar al piso más bajo. Al ver furtivamente a la ventana, vio Lord Longyang, con lágrimas en silencio por la cara, recogiendo una botella de algún lugar oculto y esparciendo algún tipo de polvo desde el interior de la botella hasta la tetera. Al ver las acciones de este amigo suyo, las manos y los pies de Xiang Shaolong se enfriaron. Lamentó profundamente esta visita. Pero no tenía otras opciones, aparte de buscar a Lord Longyang. Y aún ahora, en su corazón, no sentía el menor reproche hacia Lord Longyang por traicionarlo. Después de ver esto, Xiang Shaolong regresó al dormitorio de Lord Longyang en el tercer piso, fingiendo haber estado sentado allí silenciosamente todo el tiempo, esperando el regreso de Lord Longyang. Después de secar las lágrimas, Lord Longyang entró, sosteniendo la bandeja de manjares y la tetera en la que había esparcido el polvo. Cuando los dos se sentaron, Xiang Shaolong vorazmente devoró toda la comida y de repente fingió haber escuchado algo. En voz baja dijo, «Creo que alguien viene». Frunciendo el ceño, Lord Longyang dijo, «¿Cómo podría venir alguien?» Xiang Shaolong dijo, «Justo ahora, pensé que había oído a alguien afuera. Ve a echar un vistazo y ver si me he equivocado». Lord Longyang no sospechaba nada. Levantándose, se dirigió hacia la ventana y miró hacia afuera. Xiang Shaolong aprovechó la oportunidad para coger el hervidor de té y vertió todo en el suelo cerca de sus pies, luego lo puso de nuevo. Lord Longyang miró en todas direcciones, pero naturalmente no vio nada en absoluto. Volviendo a la mesa, se sentó y dijo, «No hay nadie allí». Xiang Shaolong suspiró. «Hoy en día estoy lleno de sospechas. Incluso cuando escucho el golpe del viento y el dominio de hierba, se siente como si estoy siendo perseguido por los soldados». Después de hablar, cogió la tetera de té y fingió beber todo de una sola vez. Una mirada de profunda tristeza apareció en los ojos de Lord Longyang, y no habló. Xiang Shaolong se dio una palmada en el estómago. ¿Cuál es la situación con el contraataque de Limu contra Song Mo? Lord Longyang rió amargamente. Deberías saberlo mejor que yo. Aparte de ti, ¿quién puede derribar a Song Mo en una sola huelga como si no fuera más que dar la vuelta a la mano? También he oído que, en su intento de capturar a usted, Limu también sufrió la pérdida de un regimiento de hombres. Por ahora, con tan nevando tan pesado, será difícil para los refuerzos de invenir. Una vez que llegue la primavera y las flores florezcan, los refuerzos invendrán y Limu se verá obligado a retirarse. Xiang Shaolong se sintió aliviado. Se frotó la frente, dijo con sorpresa, «No sé si es porque he estado demasiado agotado, pero estoy empezando a sentirme loco y soñoliento». En voz baja, Lord Longyang dijo, «Entonces vete a dormir un rato. Por la mañana, te daré algo para que salgas de la ciudad». Xiang Shaolong, actuando como si caminar era muy difícil para él, se permitió ser escoltado por Lord Longyang a la plataforma. Bostezando 2 veces, fingió haber fallecido. Después de que Lord Longyang llamara su nombre 2 veces, se inclinó sobre el cuerpo de Xiang Shaolong y lloró amargamente durante un rato. Suspirando, dijo, «Shaolong, por favor no me culpes. Por el bien de Gran Wei, no tengo más remedio que hacer lo que hago». Después de que Lord Longyang abriera la puerta y saliera, Xiang Shaolong se levantó de un salto y rápidamente se marchó. Cuando bajó la pared y aterrizó en el suelo, Xiang Shaolong sintió una incomparable sensación de soledad y soledad. En este momento, el mejor lugar para esconderse sería, sin duda, el Palacio Real. Debido a que el palacio era grande, bien poblado pero estrictamente restringido, nadie se atrevería a montar una búsqueda dentro. Pero debido a que el Palacio Real estaba rodeado de muros particularmente altos y respaldado por un río, solo podía contemplarlo pero no entrar. Cuando pensó en el palacio, su corazón se emocionó al recordar de repente aquellos pasadizos situados debajo de la antigua residencia del príncipe Xinling, con la que era tan familiar. Aunque el señor Buji de Wei había sido forzado a entrar en la tumba por el rey Anli como un compañero de funeral, su mansión permaneció. Si tuviera un nuevo maestro, eso sería aún mejor. Tal vez el nuevo dueño de la mansión no sabía nada de los túneles debajo. ¿Cómo podía retrasarse?
Aprovechando la oportunidad que le ofrecía la nieve que aún caía, corrió hacia la mansión no tan lejana de Lord Shinling. Si él fuera el señor Lon Yan, al encontrarse desaparecido, definitivamente no despertaría demasiado alboroto abiertamente. Lo único que haría sería robar la historia entera y mantenerla oculta dentro de su vientre. De lo contrario, el rey de Wei podría criticar y penalizarlo por abandono del deber en dejar escapar Xiang Xiaolong. En menos de una hora, había llegado al bosque secreto situado en la pared norte de la mansión del príncipe Xinling y había encontrado esa entrada secreta del túnel. Recordó cómo, en el pasado, había llevado a la hermosa tercera princesa Zhao Qian fuera de este túnel en su escape. Cuando pensó en su delicada disposición, totalmente libre de la sucia atmósfera que impregnaba la corte del reino Zhao, cientos sentimientos diferentes se hincharon en su pecho. Enfermo de corazón y abatido, sintió por los bordes de la tabla de acero que cubría el túnel y experimentalmente le dio un tirón. La tabla de acero se alzó en sus manos. Xiang Xiaolong no pudo evitar quedarse allí, atrapado. Acababa de pensar en los túneles y decidió intentarlo. No había esperado realmente poder tirar de la cubierta de acero con un tirón. Todos los túneles están diseñados con la intención de ser utilizados como una vía de escape en tiempos de peligro. Es por eso que todos están diseñados para ser abiertos desde dentro, y no desde fuera. Lo que el estado actual de la salida mostró fue que alguien había huido de este túnel, pero nadie lo había vuelto a cerrar desde el otro lado. A partir de esto, se podría deducir que la mansión probablemente tenía un nuevo maestro ahora, uno que no sabía de la existencia de estos túneles. Xiang Xiaolong sintió una sensación de exultación. Al entrar en el túnel, cerró la abertura. De su bolsillo, sacó un pedernal y lo golpeó para hacer chispas de llama. Bajo la parpadeante luz de las llamas, el túnel parecía extenderse infinitamente en la distancia. Recordando cómo los túneles estaban unidos entre sí con los tubos de escucha de cobre en el dormitorio de Lord Xinling, Xiang Xiaolong caminaba en silencio y lentamente en puntas de punta en la dirección opuesta. Esta vez, fue especialmente cuidadoso. Se dio cuenta de que, aparte del túnel que conduce a la residencia donde se quedó señor Shaoyuan, había otros 3 salidas, así, naturalmente, ir a diferentes residencias dentro de la casa. Después de caminar unos 100 pies, de pronto tuvo una premonición y miró hacia abajo. 2 piezas de oro amarillo brillaron, reflejando la luz de su antorcha. Xiang Xiaolong se agachó y los arrastró, colocándolos en sus manos. De pronto comprendió. Anteriormente, cuando al príncipe Xinling se le había dado el vino venenoso para beber, sabía que le sería difícil evitar este desastre. Así, había dado la orden a sus amadas concubinas y parientes para que tomasen sus objetos de valor y tesoros y huyeran por sus vidas a través de estos túneles, y lo hicieron, deslizándose por el bosque escondido junto al muro de piedra. Uno podría imaginar cómo, en el terror del momento, como todo el mundo estaba huyendo por sus vidas, nadie se daría cuenta si caían 2 piezas de oro. En este momento, Xiang Xiaolong estaba en extrema necesidad de dinero. Con estas 2 piezas de oro, su situación naturalmente había cambiado drásticamente. Por lo menos, podía fácilmente comprar un caballo para montar. Colocando el oro dentro de su bolsa, siguió avanzando hasta que finalmente llegó a la puerta abierta de lo que parecía ser un tesoro. Dentro había una escena de caos absoluto. No quedaba ni un solo pedazo de oro o joyas. Solo quedaban cosas como las tallas de caballos de jade, calderas ceremoniales y armas preciosas, lo suficiente como para que en el siglo XXI la colección fuera considerada una colección de antigüedades de primera clase. Las 4 paredes de la habitación tenían lámparas colocadas en todas ellas, y había incluso un vaso grande de aceite de lámpara colgando en una esquina. Xiang Xiaolong sintió alegría en su corazón. Soplando la llama, se sentó, apoyado contra una pared, la habitación ahora tan oscura que ni siquiera podía ver su propia mano delante de él. Estaba, al menos por ahora, en un lugar totalmente seguro. Pero, ¿cómo podría escapar de la capital del país de Wei? Había más de 2 meses severos de invierno. ¿Tendría que esconderse en este agujero sin luz y sin sol por más de 2 meses? Si tuviera que salir todos los días a buscar comida, entonces, como dice el refrán, cuanto más se sube a menudo, más probable es que se encuentre con un tigre. Tarde o temprano, sería atrapado. Pero por el momento, no tenía tiempo libre para pensar en estos problemáticos problemas. Solo en sus sueños, ahora, podría reunirse en la canción y con la bebida con sus esposas e hijo amados. Por su bien, él definitivamente perseveraría hasta el final. Se aseguraría de que sobreviviría para reunirse con ellos otra vez.
Libro 21 capítulo 6 difícil de mover un solo paso cuando Xiang Xiaolong abrió sus ojos, todo lo que él pudo ver nada más que oscuridad absoluta. Aunque no podía diferenciar entre la noche y el día, su cabeza todavía se sentía mareada y quería seguir durmiendo. Se había despertado por el sonido de alguien que hablaba. Al principio, sintió choque, pensando que alguien lo había descubierto. Entonces, vio que el túnel permanecía sin cambios, con el sonido procedente de un rincón de la habitación secreta. Solo entonces comprendió que la voz provenía de uno de los tubos de cobre. Dado que el tubo auditivo de cobre podía utilizarse para oír lo que se decía en la sala secreta, por supuesto se podía usar para oír lo que se decía en la habitación de arriba. Xiang Xiaolong sacó uno de sus pocos partidos restantes, lo golpeó y encendió una de las lámparas. De repente apareció el tubo de cobre delante de él. Estaba situado al lado de la entrada, brillando bajo la luz. Xiang Xiaolong despertó su espíritu y se acercó con cuidado al tubo auditivo, luego apretó su oído contra él. Oyó una voz masculina reírse descaradamente: tu cuerpo se ha vuelto cada vez más voluptuoso. No es de extrañar que Su Alteza Real estuviera tan encantada contigo el otro día. Una voz femenina que no quiso replicar: señor, si decidieras darme a Su Alteza, preferiría seguir adelante y suicidarme. Xiang Xiaolong alabó internamente a esta mujer, que entendía profundamente cómo se sentían los hombres. A pesar de que ella sabía y aceptó el hecho de que iba a ser dotado a otra persona, ella todavía se ponía en un acto de no estar dispuesto a consentir. De hecho, el sonido de un suave y persistente beso se oía desde arriba. La hembra dijo coquetamente: señor, ¿no tenías un banquete al que debías asistir? Sin embargo, usted insiste en burlarse de mí en este momento. Mientras escuchaba, Xiang Xiaolong de repente sintió una gran sensación de shock. Si este era el momento de un banquete de cena, debió de haber dormido durante media noche seguido de un día completo. Debió haber dormido por lo menos unas 20 horas. ¿Cómo podía estar tan soñoliento? Durante un tiempo, se olvidó de escuchar a los dos anteriores mientras reflexionaba sobre esto. Se dio cuenta de que, aunque el túnel tenía aberturas, todavía no había mucho flujo de aire. Si no se hubiera sobresaltado, era muy posible que hubiera muerto de asfixia en sus sueños. De repente oyó 3 palabras: Xiang Xiaolong, entrar en sus oídos. Apresuradamente empezó a escuchar de nuevo. Ese alto señor dijo: la ciudad está en un estado total de alboroto ahora mismo. Todos los banquetes, grandes o pequeños, han sido cancelados gracias a que Xiang Xiaolong. Su Alteza ha ordenado que cualquier residencia que se encuentre a albergar a Xiang Xiaolong sin denunciarlo sufrirá la pena de tener toda su línea familiar exterminada. No hay ningún cadáver que valga más dinero que el de Xiang Xiaolong. La cabeza por sí misma vale 500 taeles de oro. Todo el mundo se ha agotado en busca de este tipo. La mujer dijo: en mi humilde opinión, debe haber salido de la ciudad hace mucho tiempo. De lo contrario, ¿cómo podría ser posible que con todos los de Dalian en tal tumulto y la búsqueda de él, ni la piel ni pelo de él se puede encontrar? Suspirando, agregó: esta persona es tan formidable. Viene a su antojo y sale como quiere. Nadie puede detenerlo. Ese alto señor suspiró junto a ella. Fue bastante fácil para él escabullirse, pero ha causado que Lord Fan se haya agotado por su cuenta. Desde hoy no fue capaz de capturar Xiang Xiaolong, como el comandante de la vigilancia de la ciudad. Toda la responsabilidad ahora está llegando chocando contra su cabeza. Justo ahora vino a pedir mi ayuda para pedir perdón a Su Alteza. Pero ahora mismo, el rey está lleno de rabia. No soy tan estúpido como para traer problemas a mí mismo. Él añadió: Xiang Xiaolong realmente llegó en el momento más inoportuno. Me desgastó y me obligó a perder la exquisita actuación de Feng Fei. He oído que mañana ella irá al país de Yi. ¿Quién sabe cuándo regresará? Mañana, simplemente, debo marcharla. Solo entonces Xiang Xiaolong se enteró de que el jefe de las 3 famosas cortesanas, Feng Fei, se encontraba actualmente en la ciudad de Dalian. Su corazón se movía, y no tenía ningún deseo de escuchar más. Saliendo de la sala del tesoro, salió furtivamente del túnel y se escondió cerca de la arboleda, para respirar un poco de aire fresco. Realmente era alrededor de la puesta del sol fuera. Incluso unas pocas gotas de nieve se podían ver a la deriva. En este momento, el único lugar seguro para él era este túnel. Pero si fuese hallado de nuevo, le sería imposible escapar. Lord Longyan claramente aún tenía que divulgar el hecho de que se habían reunido, como si lo hubiera hecho, ese gran señor de aquel entonces lo habría mencionado. Pero a pesar de que este era el caso, esto no era de mucha ayuda para él.
Pensó de nuevo en Fen Fei. Esta hermosa mujer con un aura única. Si ella estaba dispuesta a ayudar, tal vez podría sacarlo de la ciudad. Pero solo se habían reunido una vez y su relación era muy superficial. ¿Arriesgaría su propia vida para salvarlo? Lo que causó más dolor de cabeza fue el hecho de que ni siquiera sabía dónde vivía. Incluso si lo supiera, entrar en su habitación sería un asunto trivial. Mientras seguía pensando, su corazón se entumió. Justo en este momento, el sonido de un ladrido de perros vino desde el patio interior. Xiang Shaolong se sorprendió. Se apresuró a zambullirse nuevamente en el túnel. Basándose en su memoria de las estructuras sobre el suelo, salió corriendo de una salida y llegó a un jardín dentro de una casa de patio. Las luces se veían desde el frente de la casa del patio solo. Las otras partes de la casa estaban todas oscuras y sin luz. Xiang Shaolong adivinó que el vicioso perro todavía estaba atado dentro del patio interior y aún no había sido puesto en libertad. Aliviado, se movió libremente. Usando sus ganchos de grappling y sus manos ágiles, en un solo paso atravesó varias casas. Esquivando a varios sirvientes, entró por primera vez en la cocina y procuró provisiones suficientes para sí mismo, junto con un hervidor de té caliente antes de regresar furtivamente al túnel. Después de llenar su estómago, su espíritu luchador volvió a ser vigoroso. Ni el túnel ni Dalian en sí era un lugar donde pudiera quedarse por mucho tiempo. Pero todavía tenía que encontrar un método para salir de la ciudad con seguridad. Cuando todos los sirvientes y exploradores habían terminado de buscar en la ciudad entera sin ningún éxito, seguramente supusieron que se había escondido en algún lugar secreto. No faltaron hombres inteligentes en la nación de Wei. Lord Longyan mismo era una persona extremadamente perspicaz. Tarde o temprano pensaría en los pasajes secretos y en los tubos de escucha que pasaban junto a la antigua mansión de Lord Shinling, y también llegaría a la conclusión de que podría haber pasillos aún sin descubrir en los túneles. Si solo ocasionalmente saliera para robar algo de comida o refrigerios, no debería ser un problema, pero a la larga, las sospechas todavía se plantean. Después de pensar en estos dos problemas, decidió que en 2 días debía abandonar la ciudad. De lo contrario, podría olvidarse de irse de nuevo. Después de asegurarse de que el dormitorio sobre el tesoro estaba vacío, se escabulló, abrió un cofre y sacó un conjunto de prendas de invierno y manto. Justo cuando se disponía a marcharse, se oía el ruido de pasos procedentes de fuera de la habitación, seguido por el sonido de alguien que se sentaba y se reía débilmente. El corazón de Xiang Shaolong se movió y se acercó más a la puerta. Tirando ligeramente, abrió un vistazo fuera. Estaba absolutamente impresionado por lo que vio. 3 personas estaban sentadas afuera, seguidas por casi 10 confidentes cercanos. La cara de todos mostraba signos de preocupación. Uno de ellos era realmente Lord Longyan. Su rostro estaba pálido y parecía que de repente había envejecido muchos años. Parecía desdibujado y pálido, y ya no parecía la belleza líquida, suave de antes. De los otros 2, uno era un general del ejército en regalía militar, mientras que el otro era un hombre de mediana edad en trajes de ministro. El general fue el primero en hablar. Hemos venido a hablar con usted, Lord Pinku, sobre nuestros esfuerzos por localizar a Xiang Shaolong. El corazón de Xiang Shaolong se enfrió. Sabía que Lord Longyan ya debía haber deducido que se estaba escondiendo aquí. Sorprendida, que Lord Pinku dijo, General Fan, ¿cómo ha terminado tu búsqueda de Xiang Shaolong aquí en mi residencia? Tan pronto como abrió la boca, Xiang Shaolong lo reconoció como el hombre que estaba tomando libertades con su concubina el otro día. La razón por la que estaban hablando en las habitaciones interiores en lugar de en la sala principal, mostraban que tenían miedo de que se derramara la noticia. Eso demostró que ya habían concluido que él se estaba escondiendo aquí. Sospechaba que este General Fan, el comandante de la guardia de la ciudad de Dalian, ya había ordenado a los hombres que rodearan la totalidad de la mansión de Lord Shinling. Pero él seguía sin preocuparse, porque la salida cerca del bosque oculto estaba lejos de la mansión de Lord Shinling y definitivamente no sería fácil de descubrir. Lord Longyan suspiró. General Fan está dispuesto a utilizar su propia cabeza como la garantía de que Xiang Shaolong todavía tiene que salir de la ciudad. Si todavía está escondido en la ciudad, el escondite más probable sería aquí. Xiang Shaolong lo oyó hablar de una manera tan desalentada y supo que se sentía atormentado por el hecho de que tenía que capturar a su viejo amigo. No podía dejar de suspirar junto a Lord Longyan. La expresión de Lord Pengxiu cambió. Imposible. Hace mucho tiempo, ordené a mis sirvientes que buscaran cada centímetro de la mansión. Si estuviera aquí, no podría haberme ocultado, mucho menos las narices de mis perros.
General Fan dijo, hemos interrogado a los antiguos subordinados de Lord Shinling. Hemos verificado que en el pasado, Xiang Xiaolong debe haber utilizado algún tipo de túnel como pasillo para escapar. Pero nadie sabe dónde están el punto de entrada y el punto de salida. Lord Longyan agregó, señor Pinku, podrías ir y preguntar a cada persona en la mansión si habían notado cualquier comida o ropa perdida. A partir de esto, usted sería capaz de determinar si o no Xiang Xiaolong se esconde aquí. Xiang Xiaolong elogió secretamente este movimiento como formidable. ¿Cómo se atrevería a quedarse ya a escuchar más tiempo? Se apresuró a escabullirse nuevamente y cerró la tapa, la cubrió con los colchones tejidos anteriores, luego volvió a los túneles. Y luego, sin pensarlo dos veces, salió disparado hacia la dirección de la montañosa arboleda. En medio de la noche de nieve, pudo ver soldados encendiendo antorchas mientras se movían en la dirección que él estaba ocultando. La luz de las antorchas y los aullidos de los perros eran suficientes para congelar la sangre de un hombre. Xiang Xiaolong puso todo el alimento robado en una gran parcela, puso el paquete en su espalda, y luego fue a la carretera que había tomado una vez con Zhao Qian, moviéndose en dirección a las casas cercanas. Miró a su alrededor mientras caminaba, gimiendo secretamente. Todos los caminos cercanos tenían soldados que sellaban los pasillos. Incluso los tejados tenían centinelas instalados, concentrando su atención en cualquier actividad dentro de la mansión de Lord Shinling. Xiang Xiaolong sintió como si le hubiera sido difícil dar un solo paso. Se cayó dentro de un matorral junto al camino. Pero rápidamente decidió que tampoco era un plan seguro. Una tropa de 50 soldados Wei se dirigía en su dirección. Empujando sus lanzas en cada arbusto, estaban llevando a cabo una búsqueda omnipresente, tan completa como una inundación de mercurio. Xiang Xiaolong no tenía otras opciones. Antes de que la luz llegara a él, subió a una calle cercana y se escondió debajo de los aleros de un techo. Porque este edificio era un piso más bajo que todos los edificios circundantes, ningunos centinelas fueron fijados en su azotea. Los soldados pasaron. Justo cuando se inclinaba sobre si entrar o no en el edificio, el sonido de pasos de casco se podía oír. Una carroza adornada con guirnalda venía de la dirección por la que los soldados habían ido hacia, con caballeros que la escoltaban por delante y por detrás. Viendo la situación, Xiang Xiaolong aterrizó en el suelo de nuevo. Esquivándose y escondiéndose detrás de un árbol cercano, rápidamente se subió a una rama particularmente gruesa, agarrando firmemente la rama cubierta de hielo con las manos. Si no fuera por el hecho de que estaba nevando fuertemente en este momento, no se habría atrevido a asumir este riesgo. Esto podría ser descrito como una apuesta. Si solo una sola persona entre los 10 más caballeros levantara la cabeza, definitivamente lo verían. Pero cuando estaba nevando ferozmente, todo el mundo bajaba la mirada hacia el suelo. Justo cuando parecía que su corazón saltaba a su boca, el carruaje llegó directamente debajo de él. Xiang Xiaolong primero suavemente conjunto desenrollado el paquete en su espalda, luego suavemente lanzó ligeramente delante de la parte superior del carro. Luego, con suavidad, bajó las piernas, apoyándolas sobre el paquete, antes de dejar que sus manos se deslizaran al caer. Debido al paquete amortiguador, aterrizó en el carruaje sin hacer ruido. Solo al inclinarse, había logrado algo que era casi imposible bajo cualquier otra situación. El carruaje siguió avanzando hacia esta antigua capital llena de nieve, lenta y sin prisas. No tenía ni idea de dónde llevaría el carruaje, pero sabía que por el momento había escapado de un lugar peligroso. Cuando pasaron por una de las puertas, no solo los centinelas no bloquearon el camino del carro, sino que saludaron respetuosamente, ya que le permitieron pasar más allá libremente. El estatus de la persona dentro del carro seguramente no era el de una persona común. De lo contrario, ¿cómo podrían ser tan cortés y respetuoso? Ahora mismo, incluso él era curioso en cuanto a qué clase de noble persona sentado dentro del carruaje abajo. El sonido de un suspiro pareció derramarse desde el carruaje. Su curiosidad despertó, Xiang Xiaolong presionó su oreja contra el carruaje. Pero el hielo y la nieve acumulados lo congelaron tanto que abandonó inmediatamente esta idea. En cambio, se volvió y miró a su alrededor. Mientras lo miraba, se quedó mudo. ¡Mis cielos! Parecía que el carruaje serpenteaba por las calles en dirección al palacio. Acompañado por los guardias, el carro pasó por el puente levadizo, a través del foso y entró en el palacio interior. En esta época, independientemente de su tamaño o estatura, todos los palacios se consideraban zonas prohibidas. Todos los reyes se agotarían y sus recursos para hacer de su palacio una fortaleza militar excepcionalmente centralizada, un castillo dentro de un castillo.
Esto fue diseñado para evitar que los invasores ataquen, pero también para evitar que los traidores se rebelen. Ahora que Xiang Xiaolong había logrado entrar en el palacio real, le sería muy difícil salir. Ambos sobresaltados y exultantes, entró en el palacio. Continuó acostado sobre el coche, inmóvil. Permitió que la nieve lo cubriera por completo. Si no fuera por eso, cualquiera de los centinelas en la parte superior de las paredes del palacio lo vería de inmediato y no tendría dónde esconderse. Pero esto era precisamente lo que más le preocupaba. Una enorme ventisca como esta era muy rara. Sería muy difícil para él usar este truco de nuevo para salir del palacio. Escondido debajo de la nieve, presionó su rostro contra su paquete de suministros. Esto podría decirse que es su única fuente de comodidad. Aunque no podía ver nada, todavía podía oír sonidos. Dado sonido de los peldaños de los caballos y de las ruedas del carro, supuso que estaban en los caminos tortuosos dentro del palacio. Deberían dirigirse en dirección al palacio interior. El carruaje finalmente se detuvo. Los caballeros desmontaron. Se oían pasos de todas las direcciones, seguidas por las criadas del palacio interior que decían en coro, que la reina viva 10.000 años. Xiang Xiaolong casi dejó escapar un grito de sorpresa. No pudo resistirse al levantar ligeramente la cabeza y echar un vistazo. La puerta del carruaje se abrió. Debajo de la nieve, la familiar y seductora espalda de Dan Mei Mei, vestida con ropajes llamativos, con un tocado de fénix, apareció frente a sus ojos como si saliera de un sueño. Una criada levantó un paraguas sobre su cabeza mientras le ofrecía el codo para sostenerlo. Lentamente ascendieron un conjunto de pasos del palacio, seguidos por las criadas del palacio y los guardias en 2 filas. La clase de aura digna que ahora le había hecho era imposible que otros creyeran que ella era una prostituta en Xianyang que fue desplumada a voluntad por oficiales poderosos. Mirándola hacia atrás desaparecer lentamente en la distancia como ella subió las escaleras, Xiang Xiaolong sintió un centenar de emociones en su corazón. Aunque sabía que Dan Miming no lo traicionaría, era muy difícil para él entrar en contacto con la belleza que ahora se había convertido en una reina. Era demasiado arriesgado. Y tal vez Dan Mei Mei lo traicionaría después de todo, al igual que Lord Longyang. El sonido de los látigos se agrietó. Xiang Xiaolong continuó en este viaje turístico gratuito. Ahora mismo, el carruaje se dirigía definitivamente hacia los establos. Después de que los 4 fuertes caballos fueran desadaptados, el carro sería enviado al almacén donde toda la nieve sería cepillada. Si no se marchaba antes de eso, su escondite quedaría expuesto. Justo cuando Xiang Xiaolong estaba desesperado por cómo dejaría el carruaje llegó a un lugar donde los árboles se alineaban a ambos lados de la carretera. Xiang Xiaolong exclamó interiormente que el cielo lo estaba ayudando. Él empezó a levantarse cuidadosamente, preparando su paquete. En un momento en que vio que el conductor del carruaje estaba completamente concentrado en el camino, se levantó. La nieve de su cuerpo se deslizó como arenisca. Extendió la mano y agarró una rama vertical, escapando inmediatamente de este carro que lo había sacado de una situación peligrosa pero lo entregó en otro. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.